Bueno, buenas tardes muchachos. Vamos a dar inicio a la tercera sesión. Esta vez voy a hacer algo un poco distinto. Voy a dividir los videos en dos. ¿Listo? Voy a dejar la parte teórica en el primero y la parte práctica en el segundo. Con eso dejo unos videos un poquito más cortos. Listo. Entonces el tema que nos compete hoy es la ley de Watt. También conocida como ley de potencia. ¿Y qué es esa potencia, muchachos? Pues básicamente la potencia es la cantidad de energía que tiene, en este caso nuestros circuitos, o pues puede ser otro sistema, la cual es transformada en una acción o en un efecto, en trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en los circuitos eléctricos, cuando ustedes encienden la luz, ¿cierto? Como acá en la casa, ustedes están convirtiendo la electricidad en luz. Esa cantidad de luz que se está transformando es medida en potencia. Por ejemplo, en un motor, nosotros estamos transformando la energía eléctrica en energía mecánica, energía de movimiento. Eso lo vemos, por ejemplo, en un ascensor, ¿cierto? Nosotros estamos convirtiendo la electricidad, ya sea del edificio donde esté, en un movimiento que nos está desplazando de un lugar a otro. También, por ejemplo, cuando ustedes están duchando y tienen una ducha eléctrica, ustedes están transformando la electricidad en calor. ¿Para qué? Para calentar el agua y que ustedes se puedan bañar con agua caliente. Ahora, la potencia tiene una unidad de medida. En este caso la potencia se mide en vatios. O en inglés, como watts. ¿Listo? Ahora, estos vatios y estos watts tienen una relación muy similar al de la ley de Ohm. Incluso se relacionan entre ellos. Y es conocida como la ley de Watt, que es la que vamos a ver a continuación. Bueno, la ecuación básica de la ley de Watt nos dice que la potencia es igual al voltaje multiplicado por la corriente. Es sencillo, es muy parecida a la de la ley de Ohm, ¿cierto? La de voltaje igual a resistencia por corriente. Muy bien. A partir de esta ecuación, pues se puede hacer igual que en la ley de Ohm. Lo podemos despejar y podemos encontrar otras dos ecuaciones. Entonces, por consiguiente, ¿qué podemos encontrar ahí? Tenemos que la potencia, como lo acabamos de ver, es igual al voltaje por la corriente. También tenemos que el voltaje es igual a ¿qué? A la potencia dividido entre la corriente. Y finalmente tenemos que la corriente es igual a la potencia dividido entre voltaje. Ahora, ¿cómo afecta la potencia eléctrica a los circuitos eléctricos? Pues pongamos el siguiente ejemplo. Por ejemplo, yo tengo una resistencia, ¿cierto? Como las que hemos visto en el curso. Así. Y a esa resistencia, pues le conectamos una batería, ¿cierto? Entonces, tenemos nuestra batería. El terminal positivo, pues lo conectamos con cable aquí. Y el portal y el negativo aquí. Entonces, ¿qué pasa? Como ya hemos visto en sesiones anteriores, pues básicamente cuando nosotros cerramos el circuito lo que pasa es que hay un camino, ¿cierto? Por donde se recorre una cantidad de electrones, ¿cierto? Que pasan de un lado hasta el otro. Lo cual produce una corriente eléctrica, ¿cierto? Que la podemos medir en amperios, ¿cierto? Tenemos nuestra resistencia que la podemos medir en ohmios, ¿cierto? Y tenemos nuestra batería que tiene un voltaje, ¿listo? ¿Qué pasa? Estos electrones no los podemos ver a simple vista, ¿cierto? Pero están ahí, ¿listo? Y a veces, en algunas ocasiones, podemos llegar a ver sus efectos.
Y esos efectos son los que se ven en lo que llamamos potencia. ¿Por qué? Bueno, todos los circuitos tienen cierta pérdida. ¿Por qué? Porque al cruzar los elementos, cada elemento, cables, la resistencia misma, las borneras de la batería, tienen una resistencia eléctrica. Y como sabemos, la resistencia eléctrica es la capacidad que tienen los elementos de oponerse a esa corriente. Por lo tanto, en el camino, estos electrones, algunos se van quedando, algunos no pasan como debe ser. Por ejemplo, cuando pasan por esta resistencia, pues les cuesta un poco pasar al otro lado. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no podemos ver esto, pero esos electrones en realidad están cruzando. Cuando nosotros, por ejemplo, nos pasa la corriente, si tenemos un accidente eléctrico, nosotros sentimos esa electricidad. ¿Por qué? Porque es básicamente un puñado de electrones que pasan y atraviesan los elementos. En este caso lo hacen de una forma superficial, por el medio de la capa de valencia de los átomos. Pero eso es masa, son elementos, los electrones tienen masa. Y eso hace que se produzca cierto rozamiento y hacen que se produzca cierta pérdida de energía y en su reflejo un cambio de potencia. Por ejemplo, cuando yo empiezo a frotar una superficie, ¿cierto? O hago así con las manos, ¿cierto? Cuando tengo frío, lo hago ¿por qué? Para calentarme, ¿verdad? Y es porque lo que estoy haciendo es rozar los dos elementos generando energía. Ese efecto pasa exactamente igual en la electricidad. Cuando ustedes pasan los electrones, estos van a empezar, si hay demasiada corriente, van a empezar a calentar los elementos. ¿Por qué? Porque están cruzando una cantidad tan alta de electrones y lo están rozando a tal velocidad que va a hacer que se genere calor. Eso se conoce también como el efecto Joule. Ese efecto es el mismo que utilizan, por ejemplo, las planchas, cuando la plancha de la ropa. Es básicamente una resistencia grande que es conectada a la corriente y esa vibración de los electrones en el circuito lo que hace es calentar la superficie de la plancha. Y ahí vemos el coste de energía en potencia. Ahora, los bombillos también se calientan. Cuando ustedes ya mantienen mucho tiempo prendido el bombillo van a sentir algo de calor. ¿Por qué? Porque en todos los circuitos, por más que yo pueda evitarlo, siempre se va a poder producir una pérdida de calor. ¿Listo? Pasa en los computadores, pasa en todos los elementos. Ahora, esa potencia pues ya sabemos que se mide en vatios, que tiene como símbolo W, vatio. Y esa potencia es la misma que se utiliza para lograr, por ejemplo, cobrar el recibo de la luz. Cuando a ustedes les llega el recibo de energía eléctrica, ¿cierto? Que llamamos acá de la luz. Básicamente a ustedes les cobran es por la cantidad de vatios que consumieron. ¿Listo? Y el contador de la casa es capaz de medir la cantidad de kilovatios por hora que ustedes consumen en sus casas. Es por eso que, por ejemplo, no es lo mismo el consumo que tiene un bombillo, ¿cierto?, al consumo que tiene una nevera. ¿Por qué? Porque el trabajo es mayor el que tiene que hacer. Por ejemplo, la nevera, ¿qué hace? La nevera lo que hace es convertir, básicamente extraer el calor de lo que esté por dentro de él por medio de un compresor y por medio de un líquido refrigerante que lo que hace es, por medio de unos intercambiadores de calor, extraer el calor de los elementos. Eso requiere un trabajo alto eléctrico, entonces por eso consume más que un bombillo. Porque el bombillo lo único que hace es convertir la energía en luz. ¿Listo? Antiguamente habían unos bombillos incandescentes que consumían un poquito más de corriente y cada vez con el tiempo se han mejorado los bombillos, ya los que llamamos ahorradores y ya los que son los LEDs, los bombillos LED como los que ven aquí. ¿Listo? Entonces básicamente ese es el efecto de la potencia. Cuando ustedes mueven los electrones y se mueven de un lado al otro, esa energía que está cruzando a través de los elementos se empieza se empieza a repartir por todos los elementos. Y en el caso de la resistencia lo que pasa es eso, que los elementos mientras van andando van generando calor, van tocando los elementos. Si es un LED, pues ¿qué pasa? La potencia se consume un poquito en calor, pero se ve más, el efecto es en la luz. Cuando tenemos, en vez de esto es un motor, pues la potencia va a ser
vista igualmente en calor. Como les digo, todos los circuitos tienen pérdidas de calor. ¿Por qué? Porque es muy difícil que el electrón cuando pase por el elemento no lo toque ni pase por él. O sea, si no, entonces no habría conducción. Entonces, por eso, por ejemplo, esas máquinas que ustedes ven en YouTube que dicen que nuevo invento, que luz perpetua y que ponen un imán y dicen, miren, aquí hay energía infinita para siempre. No, eso es imposible por esta sencilla razón. ¿Por qué? Porque la energía siempre se va a disipar de alguna forma, ¿sí? Siempre hay algunos escapes y algunas fugas. Si los elementos fueran perfectos y mejor dicho no existiera un consumo de calor, pues sí podríamos hablar de máquinas perfectas y que tuvieran energía perpetua, pero no. En todos los elementos, ustedes tocan un motor y lo van a sentir caliente. Ustedes tocan los elementos del carro que usan electricidad y van a sentir cierto calor. Este bombillo, como les digo, ustedes van a ir al televisor y lo van a tocar atrás después de horas de estar prendido y se van a dar cuenta que ahí hay calor. El computador, cuando ustedes lo ponen y ya pasa mucho tiempo, también ahí está el calor. Y todo eso son pérdidas térmicas. ¿Listo? Es verdad que las máquinas han logrado que bajen un poquito esa pérdida térmica, como los bombillos. Ya estos bombillos no calientan tanto y ya es más la potencia que se genera como luz. Pero pues todavía no es perfecto. ¿Listo? Ahora, la aplicación es muy sencilla, es similar a la ley de Ohm. Básicamente, por ejemplo, si yo tengo una batería conectada a una resistencia, tengo una pila de 10 voltios y tengo una resistencia de 100 ohmios, pues ya con este simple circuito yo puedo hallar primero que todo la corriente, ¿cierto? Utilizando la ley de Ohm, ¿cierto? Aquí lo único que tengo que hacer es corriente es igual a voltaje dividido entre resistencia, y pues a su vez es 10 voltios dividido entre 100 ohmios, ¿verdad? Eliminamos, nos queda que la corriente es 1/10 de amperio, que es lo mismo que básicamente pues 0,1 amperio. Y luego pues lo que hacemos es hallar la potencia, porque ya tenemos la corriente y tenemos el voltaje. Entonces potencia, en este caso es la potencia que se va a consumir en la resistencia. ¿Listo? Porque es el único elemento aparte de la batería que hay en nuestro circuito. Entonces la potencia sería igual a voltaje multiplicado por corriente. Y obtenemos que la potencia es igual a 10 voltios por 0,1 amperio. Y obtenemos básicamente de esta multiplicación un vatio. Ahora, ¿qué quiere decir este vatio de consumo de este circuito? Pues este vatio es muy importante conocerlo. ¿Por qué? Porque nos va a indicar primero que todo que al tener estas características principales nos va a ayudar a escoger, por ejemplo, qué resistencia yo debo comprar, porque normalmente cuando yo voy y compro una resistencia, el vendedor me pregunta, bueno, ¿ya qué potencia lo necesita? Ellos nunca preguntan a qué corriente la va a necesitar, siempre van a preguntar es a qué potencia funciona. En este caso, ¿qué pasa? Si nosotros llegamos a comprar una resistencia que tiene una potencia menor, este circuito ustedes al ponerlo se les va a quemar. La resistencia no va a poder soportar ese circuito. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se avería. Entonces, normalmente lo que uno tiene que hacer es comprar, o por lo menos que sea de 1 vatio, o que lo supere. ¿Listo? Si yo le coloco una de 2 vatios, pues el circuito va a funcionar perfecto. Pero si yo le pongo una de 0,5 vatios, pues lo más seguro es que la resistencia se queme. ¿Listo? Teniendo en cuenta que sea de 100 ohmios. ¿Listo? Porque pues si yo empiezo a aumentar la resistencia, pues vamos a ver el mismo efecto que ya vimos con lo de la ley de Ohm. Si yo aumento mucho la resistencia, pues la corriente baja y así mismo la potencia también va a caer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a haber menos consumo. Si un elemento tiene mucha resistencia, normalmente no va a consumir
demasiada corriente y demasiada potencia. Pero pues depende de los elementos, ¿listo? Por lo menos, por ejemplo, las planchas, las que usamos para la ropa, pues tienen una resistencia muy bajita, por eso es que se logra que se calienten mucho. Y ya los otros elementos pues es que empiezan a hacerse más complejos, ¿listo? Y al hacerse más complejos pues asimismo empieza a tener una variabilidad de resistencias muy distinta, ¿listo? Pero normalmente todo se maneja de la misma forma, así sea el macro o sea lo más pequeño, una simple resistencia, todas deben cumplir las mismas leyes. Y listo muchachos, básicamente es eso. Ahora vamos a ver esta parte ya en un ejercicio práctico, ¿listo? En el siguiente video. Chao.